Hola, mi nombre es Sebastián Gómez y hoy estás escuchando Voces del Silencio. Bienvenidos a su podcast Voces del Silencio, un espacio para escuchar historias que pocas veces se cuentan. El día de hoy no solo viajamos con la imaginación, también con el corazón, al municipio de Agua de Dios, un lugar profundamente marcado por la historia de la lepra, por la humanidad, la fe y el cuidado. Pero antes de comenzar, es importante entender el lugar del cual hablaremos el día de hoy. Agua de Dios es un municipio colombiano fundado como un espacio de aislamiento a finales del siglo XIX. Fue por décadas el hogar de miles de personas obligadas a vivir lejos de la sociedad por temor al contagio. Con el tiempo, Agua de Dios se transformó. De ser conocida como la ciudad de los leprosos, pasó a ser un símbolo de resistencia, cuidado y dignidad humana. Hoy, su hospital y sanatorio continúan siendo un espacio de atención, memoria y acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, nada más y nada menos que la jefa de enfermería del Hospital y Sanatorio de Agua de Dios, con quien hablaremos sobre un tema tan delicado como inevitable, la muerte, y cómo se vive desde el acompañamiento y la atención a personas con enfermedades de Hansen. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. En cuanto a las preguntas realizadas con respecto al paciente Hansen, en el municipio de Agua de Dios existen pacientes que han sido diagnosticados con el diagnóstico de Hansen, ya sea que vivan en sus casas o que vivan en albergues, porque el Estado desde 1870 creó albergues para el paciente Hansen. Muy interesante. Para comenzar, cuéntenos cómo se vive el proceso de la muerte dentro del sanatorio, tanto por parte de los pacientes como del personal médico. En cuanto a cómo vive el proceso de muerte el paciente Hansen en el sanatorio de Agua de Dios, pues a través de la historia, los pacientes viven un proceso, de muerte y no es diferente a los demás seres vivos del municipio. A pesar de que tienen su enfermedad, pues muchos de ellos residen en su familia, residen en albergues, como les digo, que fueron creados, hay de hombres y mujeres, y pues ellos son ya adultos mayores, los cuales han sido diagnosticados con otras enfermedades y generalmente no mueren por lepra, mueren más por procesos como hipertensión, la diabetes, procesos cardíacos, procesos renales. Entonces, pues son longevos y a pesar de que muchos de ellos tienen familia, pues algunos de ellos viven en albergues, como les digo, porque pues es algo que el Estado creó para ellos y hacen utilidad de ellos. Entonces es más o menos a esa pregunta de cómo viven en el proceso de muerte los pacientes Hansen. Cuéntenme un poco más del proceso con la familia, por favor. Dependiendo ya sea lo que sea, pues mueren. Si tienen familia, se les da comunicación de la muerte. Si mueren en casa, son atendidos y como llevan un historial de salud, se les expide la certificación de su muerte y se hace lo normal como cualquier persona que muere. Perfecto. Me gustaría saber si en este proceso tan íntimo y tan doloroso, si existe algún tipo de apoyo espiritual, psicológico o comunitario que se brinde a los pacientes terminales.
Digamos que el paciente Hansen, como lo digo, ha sido longevo, pero algunos de ellos tienen enfermedades como un cáncer, como enfermedades renales, que llega un momento en que ya no tienen riñones y no pueden vivir o su corazón no les dé más. Entonces el sanatorio cuenta con trabajo social, atención al usuario, con psicología que a ustedes, digamos, a esos pacientes se les brinda el apoyo. Si tienen familia y la familia requiere ese apoyo, pues también el procedimiento está que se les brinda. Pero igual como, o sea, digamos que hoy en día la diferencia no lo es, porque así puede ser un paciente, porque allí se habla de paciente sano y paciente enfermo, es como se dice, pero es más, lo correcto es paciente con secuelas de la enfermedad de Hansen. Entonces tiene pues esa asistencia y a través del tiempo, porque pues el municipio fue fundado en 1870 más o menos por una necesidad en salud pública, las comunidades religiosas como fueron las hermanas de la presentación, lo que el padre Luis Variaro, que son los salesianos, y luego por necesidad religiosa están las hermanas de los Sagrados Corazones, que fueron fundados porque muchos de los religiosos llegaron al pueblo y se contagiaron de lepra, entonces crearon las hermanas de los Sagrados Corazones para cuidar pacientes que se contaminaron con lepra y necesitaban, pero eran pacientes religiosos, ya sean los padres o sean las monjas. Entonces digamos que siempre ha habido, sobre todo la comunidad católica, la que ha estado, pero hoy en día existe también comunidades cristianas, llamen los mormones, llamen los presbiterianos, cristianos como que se cataloga y siempre han tenido como ese apoyo. Imaginamos que en un lugar con tanta historia, la muerte no es solo un final, sino también un rito. ¿Existen rituales o formas particulares de despedida dentro del sanatorio cuando fallece un paciente? Pues en cada albergue existe un administrador de grupo interno del talento humano del Sanatorio Agua de Dios. Entonces hay un procedimiento que es que se tiene afiliación a una funeraria, se avisa a la familia si no tiene familia, el sanatorio como tal hace todo el proceso y respeta. Si es un paciente católico, se le hace un proceso católico. Si es un paciente cristiano, entonces hay una interrelación con el padre, con las hermanas o con el pastor, y se le hace, pues digamos, como ese ritual, y como que el paciente lo quiere, se le da ese gusto para que pues fallece y se le cumplan sus deseos. Excelente. Cuénteme si de alguna manera ha cambiado la forma en que se aborda la muerte en el sanatorio a lo largo del tiempo. Ha cambiado la forma porque pues la mayoría, como les digo, predomina lo que es lo católico, entonces, y los que no son católicos, entonces de acuerdo a su creencia, entonces eso no ha cambiado. Simplemente sí, siempre hay un apoyo de un grupo interdisciplinario, como son trabajadores sociales, como son las psicólogas, como son las enfermeras, y dentro de eso, y un grupo administrativo, y como muchos de ellos son internos, entonces son responsabilidad del Estado, porque el Sanatorio de Agua de Dios depende directamente del Estado. Entonces asumimos esa parte. Y después de la despedida, ¿qué lugar ocupa la memoria de los pacientes fallecidos dentro de la comunidad del sanatorio o del pueblo? Sí, muchos de ellos han sido líderes. Tenemos pacientes que son recordados. Por ejemplo, tenemos al maestro que fue un pianista, pintores, o digamos que han tenido esos dones. Entonces, por ejemplo, Luis A. Calvo, que fue el creador del intermezzo, es el momento que su casa se volvió un museo y es recordado y es un orgullo
para ellos esa casa, que él haya vivido, aunque no era de Agua de Dios, sino que fue llevado por su enfermedad allí. Entonces es un orgullo saber que un personaje como él vivió, sufrió y lo marcó esta enfermedad. Entonces existe en la memoria, así como él, existen muchos en la memoria, poetisas, pintores, y tenemos varios museos en el municipio, entonces eso hace que la comunidad y el pueblo siempre lo recuerde. Y volviendo a la historia y a cómo ésta afecta nuestras creencias, cuéntenos, ¿hay creencias particulares sobre la lepra y la muerte que influyan en cómo los pacientes enfrentan su enfermedad? Entonces, desde antes de Cristo estaban los leprosos, digámoslo así, porque ahorita le decimos paciente Hansen, pero a ellos los llamaban respectivamente los leprosos. Ellos llevaban una campana en tiempos de Cristo porque ellos tenían que anunciar que iban a pasar para que todo el mundo se escondiera, pero en su momento fue una medida de salud pública. Entonces, todas esas cosas uno las ve ahorita de un momento, pero en su momento fueron medidas de salud pública. Entonces, digamos que esas creencias todavía siguen, pero han ido a través del tiempo tecnificándose porque ya hay un tratamiento efectivo, el cual fue introducido en 1985 en Colombia, con una poliquimioterapia, y eso hizo que realmente la enfermedad se mermara o bajara lo que es la prevalencia y la incidencia de la enfermedad. Entonces, todavía se tienen creencias espirituales o creencias naturales, que si yo me tomo esto me puedo curar, que si yo me aplico esto me puedo curar, que yo tengo esta lesión. Eso todavía sigue, pero ha imperado ya la tecnología. Eso sí puedo decirlo, la adherencia a un tratamiento, a un medicamento, y como se han visto los resultados, pues claro que sí. Desde su experiencia, me gustaría preguntarle algo más personal. ¿Cómo o de qué manera ha cambiado su propia visión sobre la muerte trabajando con personas con enfermedad de Hansen? De Hansen, pues son seres muy valiosos, que les ha tocado muy duro. Fueron personas que fueron desarraigadas en un momento de la historia por tener la enfermedad, más o menos en 1870. Si yo sabía que había un leproso, por ejemplo, que vivía cerca de mi casa, yo no lo denunciaba, eso me daba cárcel a mí. Entonces pues yo lo denunciaba porque yo no quería ir a la cárcel. Entonces fueron situaciones muy terribles que ellos vivieron. Ellos fueron confinados en un municipio como es este Agua de Dios, donde no fue creado un municipio como cualquier otro. Fue un municipio que fue creado como una medida de salud pública, donde yo puse unos alambres de púa y dejé unos pacientes allá, no podían salir. Ellos tenían que pedir permiso para casarse, ellos tenían que pedir permiso para todo. Ellos tenían una cédula diferente a los del resto de ciudadanos colombianos. ¿Sí? Ellos el café, el azúcar, el mercado, todo iba marcado como para los leprosos. ¿Qué pasó? Fue un estigma que ellos vivieron. Ha cambiado. Ellos en 1963 fueron libres. Ellos volvieron a recuperar todos los derechos como ciudadanos colombianos, pero aún sigue el estigma con respecto a eso. Y pues la muerte sigue comportándose igual, como ya lo he mencionado. Cuéntenos, ¿hay alguna historia o experiencia que le haya marcado profundamente en relación con el final de la vida de un paciente? ¿Podría compartirnos alguna de ellas? Hay poetas, hay pintores, hay una calidad humana. Sí, no solamente el hecho de que yo sé pintar o sea un poeta, hay seres humanos excelentes que una enfermedad los redujo a la nada, porque la lepra discapacita, pero físicamente, pero mentalmente no. Entonces son seres
y como trabajadora en salud, pues los aprecio y sobre todo el respeto. Eso me ha dejado una enseñanza de respeto por el otro, por la diferencia. Gracias por compartir con nosotros y toda nuestra audiencia esta mirada tan humana y tan necesaria. Hoy hemos podido comprender que en Agua de Dios la muerte no es solo un final, sino un proceso de acompañamiento, un proceso digno y profundamente respetado. Gracias por su labor y por recordarnos el valor de cuidar con el corazón.